Soy Denise Dresser y mi padre murió cuando yo tenía 7 años. Porque eso te marca para siempre. Y ese accidente, pues, estuve yo ahí, mi madre muy herida, yo solo con un tobillo torcido, pero literalmente vi a mi padre morir frente a mis ojos. En el mismo año perdí a mi padre, a mi hermana y a mi abuela. Mi exmarido y yo, la distancia se hizo más grande y en un momento, en una vacación y de forma intempestiva, me avisa que me deja, que se va a Canadá, que ya no quiere estar casado conmigo, que se lleva a mis hijos. Llegando a Canadá me demanda por pensión alimenticia porque yo era quien trabajaba y durante muchos años yo lo mantenía a él y a mis hijos. Pagaba las escuelas privadas allá, le enviaba $6,000 al mes. A la gente se le olvida, ahora piensan, ay, ¿cómo es que es tan anti-4T? Si siempre ha sido de derecha, en el pasado callaba. Llevo 30 años de mi vida con la boca bien abierta y yo creo que una ausencia de miedo, porque cuando has visto morir a tu padre y a tu hermana, ¿ya no le temes a la muerte? Hablaste de frente con Carlos Slim, dijo te respeto, después de cómo te trató. Con Andrés Manuel, ¿lo has confrontado? O sea, ¿has tenido ahí algún momento? Andrés Manuel y yo éramos amigos, 2 cercanos, pero él vino a este departamento a desayunar alguna vez. Le hice una entrevista. Insisto, estábamos en las mismas causas, pero al Andrés Manuel López Obrador que está en la presidencia, yo no lo conozco. Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos una charla, yo creo que pinta pues muy sabrosa, muy interesante, de todo. Denise Dresser, qué gusto, gracias por recibirnos. Muchas gracias por la invitación, sí. Un placer que estén aquí en mi casa. Oye, Denise, hace un momento te decía que, pues bueno, estamos conociendo a los personajes que van marcando muchas cosas importantes para el país. Tú te has convertido en una voz importante, en una líder de opinión, porque bueno, eres académica, periodista, no sé cómo te definas. Me defino como disruptiva. ¿Disruptiva? Como provocadora, como ojalá pedagógica y ojalá defensora de un montón de buenas causas. En esa defensa de buenas causas, pues has tenido un camino complicado. Yo diría retador. Eres positiva. Sí, con muchas montañas que escalar. Sí. Y con muchos precipicios a los cuales enfrentarme. Y afortunadamente siempre acompañada de amigos, amigas, colegas. El ejército Dresser lo llamo. La tribu Dresser. Empieza desde muy pequeñita, ¿no? Recuerdo cuando te entrevisté hace muchos años que publicaste tu libro, el libro que coordinaste, de muchas historias muy personales, muy fuertes. Ahí estaba incluida la tuya. Era Gritos y Susurros. Ahí narras un momento muy fuerte de tu vida. Tú decías, les preguntaste a quienes participaron en el libro sobre algún momento que los haya marcado. Un momento de sorpresa, un momento intempestivo. Y como yo les estaba pidiendo a tantas mujeres que hicieran una especie de striptease emocional, así lo llamó Elena Poniatowska, pues me parecía intelectualmente deshonesto pedírselo a ellas y no hacerlo yo. Entonces escribí un capítulo que se llama Sobreviviente. Y hay que recordar que ese libro es del 2003. Ahora muchas mujeres cuentan sus historias,
hacen sus memorias, son mucho más francas y abiertas y para bien. Pero en ese momento el libro hizo época, fue muy significativo porque mujeres públicas que jamás habían hablado de sí mismas, hablaron de, bueno, Gaby Vargas, de su padre descalificándola cuando le dijo que quería ser empresaria y el papá le dice, ay, a ver, Gabycita, ¿cuánto te dura el chistecito? Sí. O Elena Poniatowska hablando de lo difícil que era escribir, o Eugenia León contando cómo su padre la corre de la casa cuando ella le dice que quiere ser cantante, o Julieta Fierro con un padre que la encerraba en su cuarto y la obligaba a escribir planas y planas de soy terrible, soy terrible. O sea, fueron historias de reivindicación de sí mismas, de fortaleza, de superar múltiples escollos, y padres y parejas, hombres, que muchas veces las sabotearon y que fueron piedras en sus zapatos en lugar de ser trampolines. Sí, sí. Y yo escribí sobre la muerte de mi padre cuando yo tenía 7 años. Y al inicio de la entrevista me preguntaste cómo te definirías y yo dije un par de calificativos, pero creo que uno definitorio es, y no me presento así, pero creo que captura mi esencia, sería soy Denise Dresser y mi padre murió cuando yo tenía 7 años. Porque eso te marca para siempre. ¿Recuerdas ese momento? Todavía, digo, me imagino que lo has trabajado muchísimo, lo has platicado, lo has escrito, lo has llorado. Y después de tantos y tantos años... De esos golpes de la vida que son como de la ira de Dios, citando a César Vallejo, porque murió en un accidente automovilístico junto con mi hermana, que tenía 7 meses. Yo tenía 7 años, yo la había estado esperando. Recuerdo que vivíamos en esa época en Estados Unidos, mi padre era estadounidense, mi madre mexicana, y íbamos a un restaurante en San Francisco donde había un Buda enorme, al que yo le sobaba la panza, porque ese es el mito que acompaña a los budas, y le pedía que me diera una hermana. Entonces había nacido y era mi muñeca, yo la adoraba, yo la cambiaba, la sacaba, la vestía. Entonces fue un golpe dual, porque además mi padre era, y no es por desmerecer a mi madre, pero creo que las niñas tenemos una especie de vínculo muy fuerte con, además este padre que era extraordinario, que era un intelectual, hablaba 5 idiomas, fue el que me enseñó el amor a los libros, a los viajes, a la cultura, me dio el mundo, literalmente. Los fines de semana cogía un globo, que todavía tengo un globo del mundo, y me decía, a ver, dale vueltas y pon tu dedo en cualquier país, e inventaba una historia en la cual la protagonista era la princesa Denise. Entonces para mí era fundamental, y ese accidente pues estuve yo ahí, mi madre muy herida, yo solo con un tobillo torcido, pero literalmente vi a mi padre morir frente a mis ojos y oí el llanto de mi hermana que después cesó, y en tiempos recientes he revivido mucho de eso, porque a mi madre le han hecho un diagnóstico de Alzheimer, de demencia senil, y he tenido que ocuparme pues de su casa, de sus papeles, de sus libros, de sus cosas, lo cual ha implicado pues meterme en el baúl de los recuerdos, ¿no? Encontrarme cartas de mi padre a ella, cartas de mi padre a mí, su certificado de defunción, la autopsia, telegramas que le enviaron a mi madre, pues los amigos cercanos a ese hospital chiquito en el medio de la nada, en el bosque, en el norte de California. Y todo eso ha sido pues muy conmovedor, muy duro, y me ha regresado a esa época, también decidiendo qué guardo, con qué me quedo, y a raíz del diagnóstico a mi madre, tengo un primo médico, un médico extraordinario, que estaba también en el carro esa noche,
se rompió ambas, ¿Él también iba ambas con piernas y ustedes? de hecho estuvo casi un año sin caminar. Y él decidió hacer una investigación en retrospectiva, una especie de Sherlock Holmes médico, y se puso a hablar al hospital, aquel hospital en el norte de California, al California Highway Patrol, el médico que nos había atendido, quién quedaba vivo, quién se acordaba, revisar la autopsia de mi padre. Y la conclusión en aquella época había sido que él se había quedado dormido y nos habíamos estrellado contra un camión que tenía esos troncos gigantescos de los árboles enormes que hay en los bosques del norte de California. Y la revisión de mi primo, que además le envió los resultados a otros 18 médicos para que dieran su opinión, resulta ser que no fue así. Mi padre murió de un ataque cardíaco, de algo intempestivo, y perdió el control del carro, y si no hubiera estado ahí ese camión, nadie hubiera sobrevivido, porque el camión detuvo lo que hubiera sido una caída al vacío, porque había un río ahí. Escuchar esto de mi primo y escuchar quizá lo que fue para mí lo más duro. Estamos hablando de 1970, empezaba apenas la disciplina de la traumatología en la medicina. Reciben en este hospital pequeñito que tenía 7 camas a mi hermana, que lloraba, le ponen un yeso porque tenía el bracito roto, y el médico ignora la anotación de la enfermera donde dice hay sangre en su pañal, y simplemente le dan lechita y se queda dormida y muere 8 horas después, porque nadie revisó su abdomen, porque no se hacía esta revisión de trauma, y murió de una lesión en el hígado, se desangró. Algo que hoy en día podría haber sido corregido en 20 minutos. Y saber que podría haber sobrevivido y que yo tendría una hermana de 50 años, porque mi madre y yo quedamos. ¿Ella pasó por algún momento que tú recuerdes de ausencia por este dolor tan fuerte, o al contrario, como que dijo, pues estamos tú y yo? O sea, ¿cuál fue ese proceso, Denise? Pues estuvo un año en terapia física porque se había roto muchos huesos, era difícil caminar, vivimos un tiempo con mi abuela, luego hubo un pleito familiar terrible y dejamos de ver a mi abuela, así es que en el mismo año perdí a mi padre, a mi hermana y a mi abuela. Y cuando se recuperó, mi mamá empezó a trabajar. Y las ausencias que hubo fueron las ausencias de una madre soltera o viuda, que tiene que trabajar y que deja a su hija. Y pues yo fui de esas niñas que creció con la llave que me daban para entrar a mi casa, y regresaba de la escuela y quizá había alguien que me hacía de comer. Yo recuerdo que me sentaba frente a la sopa de pasta y el pollo empanizado, que para mí es como la comida de mi infancia. Sí. Y leía. Y si ves los libros, aquí hay libros de mi infancia que tienen todavía, yo creo que sopa de pasta, manchas de sopa de pasta, porque me volví una lectora voraz. Siempre fui muy estudiosa, era la típica nerd. Porque empecé a usar lentes, era flaquita de trenzas. Mi mejor amiga era también nerd, Adriana Mezquita, y éramos las primeras en la clase, o sea, siempre nos sacábamos las mejores calificaciones, porque, confieso, me encantaba la escuela. Yo odiaba los fines de semana porque quería regresar el lunes a seguir leyendo, aprendiendo, sacándome 10, porque lo que sí me quedó claro es que yo quería esa vida que había empezado con mi padre, y que pues no había dinero. A mi mamá no le gusta que yo diga esto, porque
en México es políticamente incorrecto aceptar que no tenías dinero. Se la pasaba mal. Y nunca la pasamos mal en el sentido de que no hubo carencias, no. Pero una anécdota, yo iba al Kipling y teníamos una falda de tablones, la que había que planchar, y yo la planchaba los domingos en la noche. Pues una noche me equivoqué con la plancha y le hice un hoyo a la falda, y mi mamá le hizo una costura porque pues no había dinero para comprar otra falda. Y pasé todo el año con la pena de que mi falda no tenía los tablones iguales a los de mis compañeras. Pero siempre hubo libros, siempre hubo una muy buena educación, pues fui becada. Sí. Todo el tiempo. Eras buena estudiante. Y porque yo sabía que a mí lo que me iba a sacar adelante era la educación. Y hay gente que me hace gracia que ahora me digan, sí, la fifí, la privilegiada. Yo soy producto de ese esfuerzo extraordinario en un país donde el terreno de juego no es nivelado. Y mucho más desnivelado para otras personas que para mí, pero en mi caso tampoco no fue fácil. Cuando vivía tu padre, cuando vivían en California, ¿tenían un nivel de vida alto o no? Por ahí leí que eras nieta del fundador de General Motors o algo así. A ver, sí. ¿no? Entonces... Sí, es una biografía familiar muy interesante porque del lado Dresser. Sí, de tu abuelo. Dresser, sí, es un apellido inglés. Ajá. Un apellido inglés que viene de Yorkshire del siglo XV. De hecho, la biografía familiar empieza ahí, y el apellido Dresser es de esa época en la que tu nombre venía de lo que hacías. Sí. Entonces yo me imagino que mi familia o hacía ropa, o eran costureros, o hacían sombreros, o vestían a la gente. Y eran cuáqueros, o sea, eran protestantes, y los cuáqueros son maravillosos, son estos protestantes muy progresistas. No es una iglesia con jerarquías, es una iglesia en la cual hay mucha horizontalidad. Yo crecí en una tradición cuáquera y de mucho compromiso social. Y mi familia emigra a Estados Unidos, pues con los primeros puritanos, que llegan casi en el Mayflower en el siglo XVII, y toda la familia se establece en el estado de Nueva York. Mi abuelo estudia en Cornell y es un gran estudiante y un gran atleta. Es corredor, tiene medallas o sea, él competía contra Harvard, contra Yale, y de hecho tiene un tiempo récord de una carrera que ya no existe, que creo que es de las 2,5 millas. Y está está en lo que se llama la sala de la fama de Cornell. Está ahí su foto de él, flaco, orejón, con la C de Cornell, y es tan buen corredor que lo eligen para el equipo olímpico de Estados Unidos para las Olimpiadas en Antwerp en 1920. Se ganan la medalla de oro en la carrera de relevos. Si metes ahí el nombre Ivan C. Dresser, te aparece. Aparecerá, sí. Exacto, aparece él. Y hay una anécdota chistosa, porque en la ceremonia de premiación, y eran mucho menos formales las ceremonias en ese momento, era como una mesita, le entregan la moneda y llega alguien y le arranca la moneda y sale corriendo, y mi abuelo corre detrás de él y no lo alcanza. Y da una conferencia de prensa en la que dice... Se la merecía porque pues no lo alcancé. Le ganó al campeón. Y entró a trabajar a General Motors. Y fue subiendo. Inaugura la primera fábrica de General Motors en México. Y es cuando mi padre viene a México de niño y es feliz aquí. Va al liceo. Hay fotos de él de niño con sombrero de mariachi.
Y luego la familia va a Bélgica, inaugura la primera fábrica de General Motors en Bélgica. Y mi padre llega a ser vicepresidente de General Motors para todas las operaciones internacionales. ¿Tu padre o tu abuelo? Mi abuelo. Ajá. Y mi abuelo luego muere en Nueva York, pero pues mi padre es hijo de esa familia. Mi padre estudia en Williams, luego estudia la maestría en Harvard, o sea, era de la aristocracia estadounidense, pero mi padre era un hombre muy rebelde y creo que de ahí viene también esa parte de mí. Él decide que va a hacer su propio camino, que él cuando muere el padre, a él no le interesa el dinero, se lo da a la hermana. Él se va un tiempo a trabajar a Egipto, se va un tiempo a Jordania, se va un tiempo a Centroamérica y luego le ofrecen ese trabajo en la Embajada de Estados Unidos en México como agregado comercial, diplomático, representante de Kennedy en lo que era la Alianza para el Progreso, y él quería regresar a México. Y él regresa a México y mi mamá trabajaba en la embajada como secretaria bilingüe. Mi madre de una familia, a ver, mi abuelo, el padre de mi mamá... Guerra, ¿verdad? Sí, Tito Livio Guerra, parece indígena maya, o sea, un hombre maravilloso, fino, ingeniero agrónomo, encargado de la reforma agraria del presidente Lázaro Cárdenas. Se casa con mi abuela, de ascendencia medio francesa, a Durán, que viene de Durán, y acaban en una casa aquí en Amores 832, y ahí nace mi madre, conoce a mi padre, se enamoran, me tienen a mí, y 3 años después se mudan a California, pero esos años en California eran en una casita, en una colonia pues de clase media estadounidense, una casita de 2 recámaras, yo me iba en bicicleta a la escuela, mi padre compra un hotel en el norte de California, por eso íbamos en ruta a California. En ese momento. Sí, un viejo hotel como de The Shining, en medio de la nada, porque él quería trabajar con las manos y remodelarlo. O sea, él deja atrás toda su trayectoria, digamos, intelectual, aristocrática, neoyorquina, para volverse medio hippie. ¿Y qué pasó con ese hotel? Se vendió cuando murió. De hecho, se vendió justo en las semanas antes de la muerte de mi padre. Íbamos ya, porque mi madre se hartó, porque estaba a 6 horas de donde vivíamos. Mi papá tenía una avionetita, iba y venía, y mi madre le dice, ya, no podemos estar en ir y venir, ya tenemos otra hija. Y él iba a ser profesor de ciencia política en una universidad en California. Y pues ese sueño, esa vida se acabó. Y de hecho era una vida pues de niña de 6, 7 años, de estar afuera todo el tiempo. Y los veranos en el hotel, en el campo. Y en Davis, donde vivíamos, pues en la bicicleta y jugando con los niños en la calle. Y había que regresar pues cuando se encendían las lámparas de la calle. Y de pronto regreso a esta mole que es la Ciudad de México. Yo no hablaba español. Me ponen en el Alexander Bain. ¿A qué edad? A los 7 años. 7, recién. O sea, yo no hablaba una palabra de español. Y mi madre herida, convaleciente, me ponen en el camión de la escuela, me depositan en el Alexander Bain. Y creo que esto lo cuento en el capítulo de Yo Sobreviviente, que cuando llega mi primera boleta de calificaciones repleta de 6 y de 7, pues me indigno y decido que no puedo vivir con la humillación y me voy de mi casa con una maletita. No puedo vivir sacándome 6 y 7 y me voy a un terreno baldío, después regreso en la noche pues porque descubro que hay ratones en el terreno baldío y prometo a partir de ese día que voy a ser la mejor en la escuela. Ahora que me comentas esta investigación que hizo tu primo, ¿verdad? Era quien iba con ustedes, en donde cambia pues lo que pensaban que había sucedido.
un golpe de esa magnitud que se tiene que ir procesando. Quería abordar el tema de la culpa, porque qué duro, qué duro más allá de eso, porque si la versión original era mi padre se quedó dormido, procesar esas cosas, yo no quiero imaginar la familia o la familia de tu madre, no lo sé, con el tema de cómo que se quedó dormido. O sea, esa parte, y somos tan duros, por una parte y por otra, el tú haber sobrevivido, y que tú nada más te lastimaste el tobillo cuando tus seres queridísimos perdieron la vida y tu madre estuvo convaleciente. Y culpa por tantos lados, porque yo recuerdo, tengo la virtud y el vicio de ser como Funes el Memorioso, ese personaje de Borges que recuerda todo. O sea, yo recuerdo todo. El olor de la chamarra de piel de mi padre, recuerdo el olor de mi hermanita cuando la sacaba de la cuna, y recuerdo esa noche. Y recuerdo que en algún momento habíamos salido muy tarde, o sea, salimos creo que a las 11 de la noche de Davis, íbamos camino a Eureka, y mi padre se paró en un lugar de descanso. Creo que estaba muy cansado, y yo recuerdo haberle tocado el hombro y haberle dicho, despierta, ya vámonos, hay que llegar. Entonces tú pensabas que tú lo habías forzado, y cuando estaba cansado con todo esto. Y no solo eso, la culpa de lo que padeció mi primo, la familia de pues, los padres de él, pues imagínate, yo creo que muy enojados con mi padre. Y el saber que había sido un ataque al corazón, porque descubrieron toda una capa de grasa alrededor del corazón de mi padre, y otros elementos médicos en los que no voy a entrar, pero en primer lugar me quitó el qué hubiera pasado, qué hubiera sido de mi vida si hubiera vivido, porque eso le hubiera ocurrido o en el carro, o en su cama, o en la cocina al día siguiente, y me quitó de encima ese resabio de es que tú lo despertaste para que siguieran adelante. Aunque esa pregunta de qué hubiera sucedido si hubiera vivido, yo no soy deportista. Tristemente, a pesar de venir de una familia de deportistas, mi padre era el capitán del equipo de tenis de Williams, y también no es high alai, es esto que se hace en una habitación con la pelota. Squash, del equipo de squash. Mi padre era un gran deportista, y yo no sé, a mí me asusta cualquier objeto redondo que se me aproxima a alta velocidad, o sea, cualquier pelota. No sé jugar nada, y pienso, caray, qué vergüenza que viniendo de la familia Dresser, mi lema en la vida es mientras menos movimiento físico mejor. Tengo un hijo, Samuel, que es un gran deportista, que creo que heredó, pues tiene los genes Dresser, pero yo los tengo sin usar. Y pienso, probablemente no habríamos regresado a México si él no hubiera muerto. Nos hubiéramos quedado en Estados Unidos. Yo no habría sido politóloga, yo no habría sido activista, yo no habría sido mexicana por elección, porque lo soy por nacimiento, pero también lo he sido por elección. Tengo la doble nacionalidad, pero a partir de ese momento viví aquí, hice mi vida aquí, hice mi carrera aquí, mi compromiso social aquí, pero hay muchos momentos en los que yo lo he extrañado, y los he extrañado, cuando he extrañado tener una hermana. Tengo hermanas por elección, ¿no? Rosana Fuentes Verain, Consuelo Sáizar, Marta Ortiz Chapa, Marta Ferreira, mis Martas les llamo, Julia Preston, en fin, personas que me han acompañado y que han suplido ese papel de mi hermana, pero en momentos de profunda soledad, momentos en los cuales hombres en mi vida me han atacado o me han maltratado porque me han sabido sola, ¿no? Y en México tener un padre atrás te da mucha protección que yo nunca tuve, y
Creo que cuando la gente me percibe como muy dura o muy fuerte, pues ha sido una armadura que me he tenido que colocar por esas ausencias. Y esta idea del cobijo, ¿no? Qué fuerte el tema de la relación que se va forjando y también de esta violencia que se va creando en torno a las mujeres, cómo nos vamos relacionando también con nuestras parejas. Sí. Y uno dice, viendo mujeres tan fuertes, tan exitosas, tan comprometidas, que defienden a otros seres humanos en general, ¿no? Sí, yo creo que esa parte de mi biografía, y luego ser nerd tantos años, es lo que me ha llevado a tratar de defender a quienes no tienen que los defiendan, alzar la voz por muchas otras mujeres, a ver en Twitter que Cecilia Flores está buscando a su hijo y no tiene una retroexcavadora, y ponerme a conseguir una retroexcavadora para que esta mujer busque en la tierra los restos de su hijo, y alzarme como una voz contra la violencia doméstica, contra los hombres abusivos. Yo tuve un divorcio muy complicado, muy complicado. Yo no fui una madre joven, tuve a mi hija a los 33 años y a mis gemelos a los 35, y este era un hombre que iba pasando por México, que era amigo de una amiga de Oxford, que nos habíamos conocido en una conferencia en Viena hace muchos años, y empezó un romance intempestivo, de esos que yo jamás me había dado permiso, porque pues yo era muy seria, muy estudiosa. Mis noviazgos eran de largo tiempo, bastante truculentos, con hombres fascinantes, pero con muchos recovecos. Y aquí de pronto apareció el que parecía un buen hombre, un canadiense. Un buen amigo. Sin líos, transparente, además dispuesto a esta relación de horizontalidad, al menos parecía así en los inicios. Y tuve, yo creo que unos 10, 12, 13 años de un buen matrimonio con estos 3 hijos, con la aventura de tener gemelos, que yo no sabía hasta que me descubrí embarazada de gemelos que había una propensión genética en mi familia a tener gemelos. Y hay muchas mujeres que me dicen, qué maravilla tener gemelos. Eso solo lo dicen las mujeres que no han tenido gemelos, porque yo tuve 3 hijos en menos de 2 años, porque mi hija tenía creo que 18 meses cuando nacieron los gemelos. Entonces recuerdo esas noches de cada quien cargando un bebé llorando. Y no se ven de a quién le habías dado. Exactamente. De comer, ¿no? Y nos fuimos de México 5 años porque a mi esposo entonces le ofrecieron un trabajo en Los Ángeles, y yo me tomé un tiempo de escribir, de dar clases, aunque después regresé a la vida profesional y con mucho trabajo, porque en el ITAM, después de mi sabático y un año de licencia, insistían en que yo tenía que dar mis clases o perdía la plaza. Entonces yo regresaba los jueves a México, daba 6 horas de clase los viernes, de 7 a 1, de 7 a 10 y de 10 a 1, y luego tomaba el vuelo de regreso a Los Ángeles. Eso lo hice 3 años. Y con hijos en casa y con un esposo con un trabajo muy demandante. O sea, son años que ni siquiera me acuerdo, era tal el frenesí, la locura. Y empecé a escribir en proceso. Cuando nació Julia yo escribía en Reforma, pero me tomé un tiempo, y luego difícil el regreso porque me decían que con 3 hijos yo no iba a poder. Increíble. Complicado, pero eso, logré regresar. Y después volvimos a México porque mi marido perdió el empleo y
quería hacer su propia compañía, entonces el único lugar en el que yo podía mantener a la familia era en México. Y pasaron 10 años así, de un marido tratando de construir una compañía que nunca funcionó, y yo dando conferencias como loca, y escribiendo columnas como loca, y dando clases, y conforme más cosas hacía, mejor me iba. Pero era como el nunca acabar, y los domingos escribir la columna, y el jueves escribir la columna, y acostar a los niños, y llevar a los niños al fútbol, y llevar a la niña al ballet, y ser madre, profesionista, activista. Fueron años de muchísimo trabajo, pero de un acompañamiento de alguien que me cuidaba la espalda, que me ayudaba con los niños. ¿En qué momento quiebra esa relación, pues armoniosa, por lo menos, ¿no? Pues, porque dices, tuviste un divorcio muy complicado. ¿Por qué? Yo me enfermo, dolor de espalda crónico durante 2 años, pero de un dolor que me taladreaba aquí atrás, taladreaba, y no encontraban qué, me hicieron varias operaciones, el dolor que no me dejaba dormir. Mi marido, honestamente, poco empático. Él viajaba mucho porque iba a Nueva York y a otras ciudades tratando de armar esta compañía, y cuando él estaba afuera yo me ingresaba al hospital del dolor que tenía. Él regresaba, me regañaba por haber ingresado al hospital. Finalmente, después de 2 años, descubrieron que era en realidad un problema abdominal. El embarazo gemelar me había roto los músculos y yo tenía un hoyo aquí en el abdomen, entonces todo el peso de mi cuerpo se iba a la espalda. Y me hicieron una reconstrucción de la pared abdominal y con eso desapareció el dolor de espalda. Pero ya la enfermedad había sido un desgaste muy severo. Una mella absoluta. Los 10 años de la compañía que no producía resultados. Mi exmarido y yo, la distancia se hizo más grande, y en un momento, en una vacación y de forma intempestiva, me avisa que me deja, que se va a Canadá, que ya no quiere estar casado conmigo, que se lleva a mis hijos. Y es una historia que... ¿Qué edad tenían tus hijos? Mis hijos tenían, los gemelos, 13 y mi hija 14. Es una historia que ya en su momento yo contaré. Básicamente la historia es que por diferentes razones y con toda una serie de argucias legales y manipulación y no quiero entrar en detalle, él logra llevárselos y se los lleva a Canadá. Llegando a Canadá me demanda por pensión alimenticia porque yo era quien trabajaba, y durante muchos años yo lo mantenía a él y a mis hijos. Pagaba las escuelas privadas allá, le enviaba $6,000 al mes, él tomaba clases de yoga y corría maratones, y yo mandaba lo que mi asistente y yo llamábamos el cheque de la humillación. Ay, Dios. Y yo iba mensualmente a Canadá a ver a mis hijos y los veía en un hotel y a veces los acompañaba a alguna clase, iba a los parent-teacher meetings, tuve que demandarlo para tener acceso a ellos. En fin, una historia muy triste, muy complicada. Él tendrá su propia versión. Esta es mi versión. Algún día la contaré con más detalle. Estoy escribiendo un libro. No sé si lo publicaré en mi vida, quizá no, porque están mis hijos de por medio y él es su padre. Y en muchos sentidos ha sido un buen padre para ellos. Sí. Pero hizo algo que yo no podré perdonarle nunca, que fue separarlos de mí, separarlos de
su abuela, su casa, sus perros, sus escuelas y sobre todo separarlos de su madre. Y ahora hemos logrado reconstruir esa relación, somos cercanos. ¿Tus hijos? Sí. ¿Y tú? Sí, ¿Tu sí, hija? sí. ¿Tu exmarido? Pues lo veo en las graduaciones, lo veo cuando hay que verlo, pero ocasionalmente cuando ha habido algún problema nos hemos comunicado, pero no hay relación ahí. Con mis hijos, después de mucho esfuerzo, muchos viajes, muchas conversaciones y algunas que ni siquiera hemos podido tener, pero he estado ahí. He estado ahí. Mi hija fue a Yale. Después le pagué la maestría en Cambridge. Mi hijo Samuel fue a McGill. Mi hijo Sebastián se acaba de graduar de Brown, porque incluso lo he puesto en Twitter cuando nacieron, sí. cuando los sostuve y pensaba cómo es que logramos hacer algo tan perfecto, tan bello. Dada mi historia personal, les prometí lo que a mí me había salvado, les prometí que les iba a dar la mejor educación posible. Quizá no regresen a vivir a México, es más, yo creo que mi hija no debería vivir aquí. ¿Te da miedo? Me preocupa, cuando están conmigo, me preocupa que sean mis hijos en este país donde tengo tantos enemigos, donde el presidente me denuestra, donde el presidente dice que soy una traidora a la patria, aunque él y yo estuvimos tantos años en el mismo bando y en la misma trinchera. No quiero sonar apesadumbrada ni quejumbrosa, más bien me defino como sobreviviente. Ha habido montañas muy grandes que escalar, ha habido un par de Everests en mi vida, pero al final los he escalado y nunca sola. Ha habido expediciones que han ido conmigo, que me han cargado en camilla cuando ya no he podido. Hubo al menos, fueron, no sé, 3, 4 años donde yo me despertaba en las mañanas y pensaba, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién soy yo sin ellos? Y cada enorme nube tiene su como le llaman, su silver lining, su pedacito, su sol atrás. Y aquí, detrás del cheque de la humillación que yo tenía que enviar, pues estaba el imperativo de tener que trabajar para enviarlo. Entonces el trabajo me salvó, mi profesión me salvó. Mi libro El País de Uno, que salió justo, a mis hijos se los llevaron en agosto, el libro salió en septiembre. Ese libro me salvó, porque había que presentarlo, y en la presentación así gigantesca, enorme, en el Museo de Antropología, con Lidia Cacho, con Carmen Aristegui, con Rosana Fuentes Brahim, viajar por todo el país presentando el libro me salvó, el éxito del libro me salvó, mis alumnos, sin darse cuenta siquiera, me salvaron, el tener que levantarme para ir a dar clases. Y muchos no saben esta historia. Me han visto en columne, me han visto quizá enojada o fuerte. Pues hay razones para estar enojada. En mi vida ha habido razones. Y no solo personales, también el enojo con la situación del país. Que yo he sido cronista del desastre de muchos años, cronista desde que Carlos Salinas llegó a la presidencia. Mi tesis de doctorado fue sobre él. Mi primera publicación profesional fue sobre él. Y recuerdo cuando salió esa publicación, él me responde personalmente en un evento con 10,000 priistas en el Auditorio Nacional. Yo tenía 29 años. Entonces, en el libro que estoy escribiendo quiero intercalar en el de tu vida, la separación, mi vida, no sé aún cómo llamarle, crónicas de una mujer enojada o del cheque de la el cheque de la humillación, en estas narraciones que nos has hecho,
has enfrentado, pues sí, una cultura patriarcal y en México muy misógina, ¿no? Y lo digo porque has mencionado a todos estos hombres, o algunos, ¿no? Y a todas estas mujeres que te han acompañado. Ahorita vas a platicar también qué hombres te han acompañado, pero quiero seguir hablando de estos hombres que te han respondido y que han sido muy violentos públicamente, porque, bueno, más allá de que después leeremos tu libro y veremos esta parte y de tu vida y de tu matrimonio, ¿no? Lo que viste, pues es muy violento, el quedarte sin tus hijos, más allá de todo lo demás, desde fuera, de que cada quien tendrá sus historias, pero el dejar a una madre o a un padre, así lo pongo, un ser humano sin sus hijos y a los hijos sin una parte de ellos, me parece de una violencia tremenda. Fue muy violento, ya lo he trabajado mucho, asumo la responsabilidad de mi parte en esa historia, que también contaré porque las parejas se desintegran siempre, o sea, siempre es responsabilidad compartida. Hay cargas compartidas, y hay culpas que son de uno, hay culpas que son de otro, y yo las asumo. Creo que el castigo que recibí no correspondía. O sea, la violencia de la que fui objeto no correspondía a cómo se dio la separación. Creo que hubo una crueldad innecesaria y una venganza innecesaria. Y hay cosas que yo no podré perdonar. O sea, me puedes ir a acusar con el Dalai Lama. Sí, porque si no hay que perdonar, ¿no? Y hay lecciones para otras mujeres. Sí. Lecciones tan fundamentales como tienes que ser responsable de tu vida financiera. No debes subcontratarla a ningún hombre. No confíes completamente. Guárdate algo para ti. Acabo de leer un libro de memorias de una cantante. Una cantante de pop estadounidense muy famosa que canta en un grupo que se llama Japanese Breakfast. Pero ella es estadounidense y pero es coreana, la madre era coreana. Sí. Y cuenta, las memorias se llaman Crying in H-Mart, que es llorar en H-Mart, que es el lugar donde se compra comida coreana en Estados Unidos. Su madre le decía, guarda 10% para ti. Aunque te cases, aunque tengas la pareja perfecta, como ese decía, 10% podría salvarnos. Sí, como decía incluso Virginia Woolf en Una habitación propia, hay que tener una habitación propia, hay que tener una cuenta de banco propia, hay que tener bienes por separado, hay que casarse con los bienes por separado. Sí. Tienes que cuidarte a ti misma, porque quizá, y ojalá nunca sea el caso, pero quizá enfrentes en algún momento la traición de alguien en quien tú confiabas plenamente. Sí. Y creo que toda mujer debe saber eso, sí, y aprenderlo e internalizarlo. Dentro de los hombres que te han confrontado, que han sido muy misóginos, bueno, discriminadores, hay unos públicos, pero... Para empezar, el presidente de la República. A eso iba, son de los hombres más poderosos de México. O sea, yo sí lo quiero decir en este momento, Denise, porque públicamente uno se mete a las redes, a Twitter, y podemos ver que has confrontado y te han violentado los hombres más poderosos de México. ¿Cómo se logra confrontar a estos hombres? A Salinas Pliego, a Carlos Slim, a Andrés Manuel López Obrador, a Amalio Fabio Beltrones. Recuerdo ahí esa mesa en CNI. En fin, Denise,
esa no mesa es poca con cosa. Francisco Labastida. Tú lo comentaste, ¿por qué a estas alturas va tan mal tu campaña, su campaña, Francisco Labastida? No me acuerdo si de tú o de usted. No, que recuerdo usted integra a Manlio Fabio Beltrones a su equipo. Me acuerdo. Sí, alguien que acaba de ser evidenciado en un reportaje del New York Times como un gobernador que tuvo vínculos con el narcotráfico. Recuerdo perfectamente y haberle dicho a Labastida, a ver, ¿qué se siente en esa entrevista justo antes de la elección del 2000? ¿Qué se siente ser el primer candidato del PRI que va a perder la elección? ¿No? Y luego Salinas Pliego y su agresión a mí en Twitter, que llega a tal grado que le suspenden la cuenta. Manlio Se Fabio, mete con tu aspecto físico, además, sí. O sea, de una manera muy, muy burda. Sí, o no sé quién le maneje la cuenta, pero creo que, no, pues, ya obviamente. Me apodó, creo que la señora Verruga o alguna cosa así. Que, por cierto, yo estoy muy orgullosa de este lunar. Algunos lo interpretarán como Verruga, es su prerrogativa, pero mi padre me cantaba Cielito Lindo. Entonces, es el lunar que tienes. Junto a la boca. Pero Carlos Slim, escribo la primera columna en este país, confrontando a Carlos Slim. Me gano el Premio Nacional de Periodismo por carta abierta a Carlos Slim. A la gente se le olvida. Ahora piensan, ay, ¿cómo es que es tan anti 4T? Si siempre ha sido de derecha, en el pasado callaba. Llevo 30 años de mi vida con la boca bien abierta. Y yo creo que una ausencia de miedo, porque cuando has visto morir a tu padre y a tu hermana, ya no le temes a la muerte. ¿Tú crees que me da miedo? Manlio Fabio Beltrones, recuerdo una confrontación que vino después, en el sexenio de Peña Nieto. Sí. Él era el dirigente del PRI en el Senado. Y en un desayuno, y no me dejará mentir, estaba ahí el director de proceso. Yo le dije, ¿de veras vas a empezar a meterte conmigo y con mi familia? Porque si seguimos así, yo también puedo empezar a pelear y vas a perder. Y el presidente para el que trabajas vas a perder. Porque todo este caso de agresión a mí lo voy a llevar al diálogo interamericano, lo voy a llevar al Council on Foreign Relations, lo voy a llevar, o sea, a todas las organizaciones estadounidenses con las que he colaborado, think tanks o organizaciones que defienden derechos humanos. Estoy en el Consejo de Administración de Human Rights Watch, etc. Sí. Y recuerdo haberle dicho, con mi familia, no. Porque, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Manlio Fabio? Pues mandó expedientes de mi divorcio a los profesores del ITAM. Con una liga ahí, o sea, era su intención desacreditarme en lo personal. Y recuerdo haberlo confrontado. ¿Y qué te dijo? Y es muy interesante cómo tantos hombres golpean verbalmente, políticamente a las mujeres, y cuando las tienen enfrente y son confrontados rápidamente, o se disculpan o cambian de postura, que fue lo que me ocurrió con Carlos Slim, que al final de nuestra conversación brutal de 2 horas me acompaña al carro y me dice, te respeto, pero porque fue después de que me aventó papeles enfrente en la mesa y me dice, entiendes de números, ¿verdad? Y con una actitud tan despectiva. Y recuerdo haberle dicho, no me trates así. No soy ni tu empleada, ni tu secretaria, ni tu hija, ni tu amante. Yo, muy gallito. Soy una mexicana, ciudadana mexicana con derechos. Doctorado, ¿no? Porque además les vale gorro, Denise. O sea, uno estudia, porque creo que muchas mujeres hemos podido tener estudios gracias a las becas, nos hemos esforzado y hemos estudiado mucho. Yo no sé si en este afán de decir, dejen de tratarme así. A ver, no lo sé. Cada semestre que doy clase en el ITAM, entre las primeras cosas que digo es que ojalá todos y todas saquen un doctorado.
pero sobre todo se lo digo a las mujeres, porque les digo, el terreno de juego no es nivelado para las mujeres en México ni en el mundo. Y si enfrente de tu nombre, en lugar de licenciada, está doctora, eso al menos te da el lugar en la mesa, te da legitimidad en la conversación. Y muchas veces ni siquiera eso, porque el presidente de este país se refiere a mí como la señora Dresser, que sí, soy señora, pero no solo soy señora. ¿De los señores habla igual? No, ¿Dice el señor él algo? Él no dice el señor Zuckerman o el señor Pedro Miguel. El decirme señora en ese contexto Totalmente. tiene una connotación negativa. Sí. Y la connotación negativa es, ¿qué hace esta señora opinando de política cuando debería estar en su casa cuidando a sus papás o a sus hijos o horneando galletas? Cuando podría decirme solamente Denise Dresser o la maestra Dresser. Ni siquiera exijo que me diga doctora porque me parece muy mamón. O sea, yo no voy por la vida diciéndome doctora. Yo soy Denise, incluso frente a mis alumnos. Lo primero que les digo es, aquí soy Denise. No soy doctora, no soy profesora, soy Denise. Precisamente porque yo vengo de una educación muy patriarcal, o sea, contra la cual siempre me rebelé, o sea, en las instituciones en las que estuve, incluyendo el Colegio de México, y yo de ahí aprendí, yo eso no quiero, mi salón va a ser horizontal, y aquí nada de que yo tengo la razón, aquí todo se debate, y aquí todo se discute. Pero hemos hablado de los hombres que me han maltratado. Yo también quiero hablar de quienes fueron trampolín, de Abraham Lowenthal, el gran latinoamericanista que fue mi mentor, que fue quien tomó mi brazo y de cuyo brazo fui el día que me casé. ¿Por qué representaba eso para ti? Porque... Pues, ¿por qué era el lugar de tu padre? Pues porque yo lo conocí a los 22, 23 años, fui su asistente de investigación y él vio algo en mí y él me impulsó. Y si había una beca, a ver, aplica esta beca. Si había un capítulo para tal libro, a ver, aplica. A ver, vente a esta conferencia. Y es un hombre muy duro. Trabajar para él es de las cosas más duras que yo he enfrentado, de una exigencia muy significativa, pero aprendí tanto y pues cuando me casé, él era el hombre que me iba a entregar de alguna manera. Quisiera hablar de José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, con el cual he aprendido a entender lo que son los derechos humanos. Quisiera hablar de Jorge Alberto Lozoya, mi profesor del Colegio de México, que me enseñó cómo dar clase, porque dar clase con él, él se paraba en el salón, nunca se sentaba, y contaba historias y anécdotas y daba... o sea, era una clase de cómo vivir, cómo pensar, qué leer, qué películas ver. De Sheldon Wolin, uno de mis asesores de tesis en Princeton, que confieso, y mis adversarios, mis enemigos podrán enviar a la policía política. Allá arriba está el único libro que yo me he robado de una biblioteca. Que confieso que me robé de la biblioteca de Princeton porque ya no había ejemplares de Politics and Vision, Política y Visión, que fue un libro que me marcó. Y cuando yo me muera y mis papeles y todo los voy a donar a Princeton y les voy a regresar la copia. No fue un robo, fue un préstamo. Exacto, fue un préstamo vitalicio, pero donaré todos mis papeles a Princeton e irá la copia de Politics and Vision. Y tantos colegas fantásticos, Federico Esteves en el ITAM, Leo Zuckerman, que me dio la oportunidad en Foro TV, y mis amigas, mis colegas. O sea, he hablado de momentos de profunda soledad y también momentos donde hay personas que literalmente me han salvado la vida. A Marta Lamas no podré expresarle
nunca en los años que me queden de vida el agradecimiento que tengo por los meses en los cuales me tuvo en su casa. Y me alimentó y me ayudaba a vestirme, a pensar cómo a enfrentar el día, a cómo seguir. ¿En qué momento viviste en la casa de Marta Lamas? ¿Por qué? Cuando se van mis hijos. Y yo pasé meses. ¿En el peor momento de tu vida, puede ser? El peor momento de mi vida. Viví en casa de Marta Lamas, viví en casa de Marta Ortiz Chapa, viví en casa de Rosana Fuentes Berain. Viví donde pudiera estar acompañada. Y luego me mudé aquí. Y le agradezco a Consuelo Sáizar este espacio que para mí ha sido el lugar donde pues hay luz. Es un cubo de luz. Caben mis libros, caben mi arte, caben mis hijos cuando vienen. Está el cuarto de mi hijo Sebastián. Hay paredes y paredes de libros. Es lo único de valor que hay aquí, los libros y el arte. ¿Quieres seguir viviendo en México, morir en México, jubilarte en México, volverte a casar en México, ¿no? Lo que tú quieras. O sea, ¿quieres continuar en México? ¿Cómo ves México? Yo pienso estar aquí para el zigzagueo, incluso para sacarnos del hoyo en el que hemos estado los últimos 3 años. Porque alguien va a tener que reconstruir y alguien va a tener que proponer y alguien va a tener que plantear un mejor lugar de aquel de donde veníamos, porque yo tampoco quiero regresar al peñanietismo o al calderonismo o al foxismo, sino imaginarme un país mejor. Y por supuesto que voy a estar aquí. Sí. Y después de todo este tiempo, Denise, de esta confrontación en donde dijiste, hablaste de frente con Carlos Slim, dijo te respeto, después de cómo te trató, con Andrés Manuel, ¿lo has confrontado? O sea, ¿has tenido ahí algún momento? Andrés Manuel y yo éramos amigos, 2 cercanos, pero él vino a este departamento a desayunar alguna vez. Le hice una entrevista. Insisto, estábamos en las mismas causas, pero al Andrés Manuel López Obrador que está en la presidencia, yo no lo conozco. No es el de antes. Se ha vuelto un hombre muy rencoroso, muy agresivo, muy divisorio, muy polarizante. Yo voté por él, lo he dicho 1000 veces. Y voté por él en las elecciones de 2006. de mi vida. Sí. Y ahora hay quien me reprocha por ello, quienes me escriben en Twitter, por tu culpa. No, perdón, a ver, fueron 30 millones de votos, el mío fue 1, y el mío fue con ambivalencia, tanto en el 2006 como en las otras elecciones. Pero las alternativas para mí eran peores. Pensé, démosle la oportunidad, pensé, hay contrapesos, no me di cuenta de la enorme fragilidad institucional, no me di cuenta del desgaste del sistema de partidos, no me di cuenta de cuán útil iba a ser la polarización para él. Jamás imaginé que yo, que había sido compañera de lucha, iba a ser de pronto descrita como traidora a mi propio país. Que se pare en la mañanera y tenga la osadía de decir que soy una espía porque fui a una embajada y salió mi nombre en unos cables en los que, por cierto, también salió su nombre. Y no he querido ir a la mañanera porque ir a la mañanera hoy es el juego ya está, los dados ya están cargados, ya fui una vez, nadie puede acusarme de falta de valor. Fui y me presenté y dije lo que tenía que decir y él respondió, e incluso Presidencia de la República esa tarde presumió nuestro encuentro como el diálogo, ejemplo de diálogo circular. Ya no es un diálogo circular. Yo voy y enfrentaré a un presidente que me calumniará, me insultará, mentirá sobre mi trayectoria y no estoy dispuesta a voluntariamente ir a que me pateen.
Sí. Entonces, voy a sobrevivir como tantos el resto del sexenio, tratando de defender lo que hay que defender, con la esperanza de que algunas cosas queden de pie, y preparada para el siguiente sexenio, que seguramente, probablemente será otro de Morena, pero quizá con más racionalidad, con menos enjundia, con más previsión sobre las consecuencias de las políticas públicas y las decisiones que se tomen, y la comprensión de que se deja un país muy dañado y no habrá manera de recomponerlo si no logramos resanar esas enormes grietas que sí preexistían a este presidente, pero él se ha dedicado a ahondar. Sí. De los otros personajes, por ejemplo, Salinas Pliego. No quiero dedicarle ni 2 segundos neuronales. Lo único que diré es que es el cuate emblemático del capitalismo de cuates, que ha gozado de inmensos privilegios en gobierno tras gobierno. Esos gobiernos crearon un monstruo y ahora ese monstruo no tiene control. Es alguien que se ha aprovechado de los privilegios de este capitalismo disfuncional que tenemos, y el gobierno no ha logrado ponerle un límite. Con respecto a su persona, pues él mismo se evidencia con lo que tuitea, con la manera en la que habla, con la forma en la que se refiere a mí y con la forma en la cual se refiere a las mujeres del país. ¿Le temes a algo, a alguien en particular? Bueno, o a alguien. ¿Hay algún riesgo? ¿Estás en el mecanismo? ¿Te han ofrecido alguna vez estar en el mecanismo de protección? El mecanismo de protección, tristemente, ha sido una vacilada. Yo pedí protección alguna vez y me dieron un botoncito de pánico y un rondín de alguien que pasó 3 veces enfrente de mi casa, y lo hemos visto, y mi caso no es tan dramático como el de otros que han estado bajo el mecanismo de protección y han sido asesinados bajo el mecanismo de protección. Yo tengo el privilegio de estar en medios con mucha presencia, que me ofrecen cierta protección, tener una red internacional, pero la situación es dramática para quienes están haciendo periodismo de a pie. Yo no soy periodista, yo soy analista, yo soy comentarista, yo soy politóloga. Yo no estoy haciendo el reportaje en un municipio fallido, infiltrado por el crimen organizado, donde el presidente municipal ya se coludió con el cártel Jalisco Nueva Generación. Esas sí son las luchas peligrosas. Sí. Y los gobiernos, digo, empezamos así en el nivel municipal, por supuesto. Ahora, los gobiernos en general, vivimos momentos muy complicados. Mis miedos son otros. Mis miedos son que no logremos reapropiarnos del país. Tenemos un país ya controlado, dominado en amplias franjas por el narcotráfico y el crimen organizado. Mi miedo es que no logremos establecer jamás el Estado de Derecho que nunca hemos tenido. Mi miedo es que haya tantos dispuestos a sacrificar la racionalidad y el juicio crítico y la independencia con tal de formar parte de una tribu o de un movimiento o de rendirle pleitesía a un personaje. Querida Denise, yo te invito a que sigamos platicando en y muchos espacios, porque yo creo que hay mucho por hacer todavía para este Yo siento que México. me faltan muchísimas cosas. Marchas en las cuales participar, alumnos a los cuales formar, columnas que escribir, libros que publicar. ¿Baile? ¿Te gusta el baile? Sí, sé que me he vuelto, bueno,
de lo más... Bueno, eres GIF. Sí, por eso, iba a Eres un eso. GIF O sea, de lo más trascendente de mi vida, resulta ser que no van a ser mis libros, mis ideas, mis argumentos. En el momento en el que vi que yo era GIF y que el GIF era yo perreando, que por cierto lo hice en un concurso para recaudar fondos para el ITAM, para becas para el ITAM, Sí. y que ahora mis detractores se ríen de mí y dicen que no sirvo para más que para perrear. Pero Bueno, volviste más fans, o sea, tuviste más fans que detractores, ¿no? Y creo que para muchas mujeres de cierta edad fue muy liberador saber que se vale ser cincuentona y bailar. Se vale ser cincuentona y reírte de ti misma. Se vale ser cincuentona y tener sentido del humor, aunque sea muy negro, como es mi caso, lo reconozco. Se vale ser libre. Sí. Esperamos verte así, siempre, siempre libre, seguir viéndote así, Denise, libre, emprendedora en tantas cosas. Y espero que te veamos también aquí con tus hijos, tu hija, tus nietos, ¿no? Y a veces acompañada, a veces, ¿no? Lo que tú decidas y quieras siempre, ¿no? Sí, pues te agradezco. Mi decisión es ser mexicana, ser mujer libre, y ojalá siempre acompañada de muchas otras y de muchos otros. Sí, con porque mucho alrededor y mucha fuerza. Agradezco a los hombres que me apapachan y que hay uno que otro por ahí a quien le mando besos apasionados. Ah, caray, así ya apasionados, así hay hay niveles, ¿no? ¿Estás enamorada? O bueno, ¿tienes una relación así amorosa, una pareja que estás en ese momento de tu vida ahorita? Decía don Julio Scherer que todos tenemos una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Así es que ahí lo dejo. Ahí la dejamos. Muchísimas gracias, querida Denise. Gracias a ustedes. Qué gusto. Gracias por acompañarnos y bueno, parte de la historia que ha marcado a una mujer que leemos, que seguimos, que se vuelve tendencia muchas veces, ¿verdad? Pero que muy pocos conocen así algunos detalles. Ojalá nos sigan acompañando. Gracias.